Cordial saludo, estimado docente, estimados compañeros. Es un placer saludarles. Mi nombre es Juan David Cardona Martínez. Soy estudiante de cuarto semestre de Ciencias de la Información, Bibliotecología y Archivística y pertenezco al grupo número 2. En este video, como parte de la unidad 4 de la materia Publicaciones Periódicas, hablaré de la importancia de las publicaciones seriadas en la producción de información científica. En el contenido de la exposición tocaré tres temas muy importantes para la producción científica que también son temas interesantes. Aquí, como podemos ver, este es la tabla de contenido. Hablaremos de la bibliometría, cienciometría e informetría. Bueno, para iniciar, la bibliometría es la aplicación de las matemáticas y métodos estadísticos a toda fuente escrita que esté basada en las facetas de la comunicación y que considere los elementos tales como autores, títulos de la publicación, tipo de documento, idioma, resumen y palabras clave o descriptores. Además, en la bibliografía estadística es basada en la necesidad de efectuar recuento de las publicaciones existentes, la disciplina que cuantifica el contenido de los libros y el estudio cuantitativo de las unidades físicas publicadas de las unidades bibliográficas o sustitutos. También quiero aclarar que la ciencia aplica a métodos matemáticos, estadísticos de la literatura científica y a los autores que la producen, esto con el fin de estudiar y analizar la actividad científica. Los indicadores bibliométricos. En los indicadores bibliométricos, ¿para qué nos sirven? ¿Qué ganamos nosotros con ellos? Ganamos productividad en las publicaciones, productividad de los autores, productividad por instituciones editoras, lugares de edición, análisis de producción en su temática, análisis de citas, índice de impacto y colegios invisibles. Los indicadores bibliométricos son datos numéricos calculados a partir de las características bibliográficas observadas en los documentos publicados en el mundo científico y académico, que también nos permiten el análisis de rasgos de diversas de la actividad científica vinculados tanto a la producción como al consumo de la información. Aquí para aclarar, perdón, quiero complementar un poco la explicación. Los estudios bibliométricos en cualquiera de las ramas de la ciencia, incluida la pedagogía, es una realidad que es necesaria en la era de la información y en las comunicaciones. Los indicadores bibliográficos también constituyen unas variables muy importantes que constituyen las variables de análisis y evaluación que están encaminados a conocer la calidad y las deficiencias en la actividad científica, que es un componente pues, esencial en el proceso, en el proceso formativo. Vamos a pasar a otro de los temas que es la cienciometría. La cienciometría es un estudio, es el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y utilización de la información registrada. Desarrolla modelos, mediciones matemáticos. Para este proceso pues, se utiliza resultados para elaborar pronóstico para poder tomar decisiones. La cienciometría también es el estudio de los aspectos cuantitativos de la ciencia como disciplina o una actividad económica, forma parte de la sociología de la ciencia y se aplica pues en la elaboración de las políticas científicas y comprende estudios cuantitativos de las actividades científicas, donde están incluidas las publicaciones y de esa forma se superpone pues a la biometría. Los temas del estudio de la cienciometría, los análisis cienciométricos analizan a la ciencia como una disciplina o también como una actividad económica. Esto pues compara las políticas de investigación desarrolladas por distintos países y sus resultados desde su perspectiva económica y social. Los temas de estudio de la cienciometría pues incluyen entre otros estos temas muy puntuales, que es el crecimiento cuantitativo de la ciencia, el desarrollo de las disciplinas y subdisciplinas, la relación entre ciencia y tecnología, la obsolescencia de los paradigmas científicos, la estructura de comunicación entre los científicos, productividad y creatividad de los investigadores, la relación entre el desarrollo científico y el desarrollo económico.
La cienciometría estudia también los metadatos sobre la bibliografía especializada, pues, a partir de una manera muy particular, a través de artículos de investigación donde se ponen unos énfasis que es el producto principal de la ciencia. La cienciometría, pues, ha tenido un gran auge que es muy importante durante, pues, estas últimas décadas debido al tema de la digitalización y que se ha sistematizado la información en bases de datos o colecciones digitales. Esto ha permitido que de tal manera se desarrollen nuevas técnicas analíticas, tecnológicas de acceso, herramientas de organizaciones de conocimiento como lo son los tesauros y las ontologías. ¿Esto con qué fin? Pues para explorar y organizar las colecciones digitales de manera, pues, más innovadora. Aquí tenemos un cuadro de ciencia donde la cienciometría y la bibliotecología se han concentrado en unas pocas y bien definidas áreas, a saber, los aspectos estadísticos del lenguaje, las características de las fuentes de publicaciones, características de la relación autor-productividad, análisis de citas, distribución por autores, artículos, instituciones, revistas, países, el uso de la información registrada, que es la circulación en bibliotecas y uso de libros, revistas de una misma institución o el uso de bases de datos. También está la obsolescencia de la literatura medida según el uso, las citas, el crecimiento de la literatura especializada, las bases de datos, bibliotecas, desarrollo simultáneo de nuevos conceptos y definición y medición de la información, que son tipos y características de niveles de comportamiento de la recuperación. La infometría comenzó a hacerse común entre los científicos de la información en Europa Occidental y América del Norte desde hace un tiempito relativamente breve. Yo estaba leyendo en una revista especializada sobre el tema, más o menos este concepto de infometría se empezó a utilizar en los años 80. La infometría por sí misma también abarca el estudio de los aspectos cuantitativos de la información, independiente de la forma en que se aparezca registrada y del modo en que se genere. Se considera que además de los aspectos cuantitativos de la comunicación informal o hablada del mismo modo de los de la registrada y se tienen en cuenta, pues, las necesidades y los usos de la información para cualquier actividad, sea de una índole intelectual. En 1992, Jean Taggett, ella era bibliotecaria, era bibliometra e informatóloga canadiense, que ella desarrolló modelos matemáticos para el estudio de la recuperación de información y la infometría. Ella hace las siguientes definiciones de estos conceptos, la cual es la bibliometría, es el estudio de los aspectos cuantitativos de la producción, diseminación y utilización de la información registrada. Desarrolla también modelos y mediciones matemáticos para estos procesos y utiliza resultados para la elaboración y para hacer elaborar pronósticos y tomar decisiones. El alcance de la infometría es tanto práctico como teórico, pues si bien enfatiza en primera instancia el desarrollo de modelos matemáticos, concentra también su atención en la derivación de medidas para los diferentes fenómenos que estudia. Bueno, sigamos con áreas definidas. El valor de un modelo infométrico, quiero aclarar aquí, que es el que reside o en su capacidad de resumir en términos de unos pocos parámetros qué características o que hace características de muchos grupos de datos, ¿listo? Así como la posibilidad que brinda de establecer pronósticos sobre tendencias futuras y determinar el efecto de diferentes factores en variables de interés. Esto de tal manera que además de las medidas que se derivan de él, el modelo infométrico ofrece una base sólida para la toma de decisiones prácticas. Y aunque en la práctica es muy amplio el alcance de la infometría, los especialistas que aplican las técnicas bibliométricas y cienciométricas han orientado, pues, sus estudios con los modelos y medidas
matemáticos a áreas bien definidas, que son estas áreas, que son los aspectos estadísticos del lenguaje, la frecuencia del uso de palabras, frases, tanto en textos redactados en lenguajes naturales como en otros medios impresos y electrónicos, las características de la productividad autoral, que es la medida por el número de documentos publicados o por el grado de colaboración, características de las fuentes publicadas, incluyendo la distribución de los documentos por disciplinas, los análisis de citas, teniendo en cuenta la distribución por autores, por tipo de documento, por instituciones y por países, el uso de la información registrada a partir de su demanda y de su circulación, la obsolescencia de la literatura en virtud de la medición de su uso y de la frecuencia con que se cita, y por último el incremento de la literatura por temas. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cuál es la diferencia entre bibliometría, infometría y cienciometría? Aunque es claro que la bibliometría, la infometría y la cienciometría son disciplinas métricas, existen dudas o vacíos conceptuales que llevan a crear confusiones entre estos tres términos, ya sea por ubicarlos en un mismo nivel de jerarquía o por poner temas o por tenerlos más claros los alcances y limitaciones de cada una de estas áreas. La bibliometría tiene por objeto estudiar los libros, las revistas científicas. Su objetivo principal es comprender las actividades de comunicación de la información. La cienciometría pues abarca un campo más amplio al tener por objeto el estudio de los aspectos cuantitativos de la creación, de difusión y utilización de la información científica y técnica, y por el objeto la comprensión de los mecanismos de la investigación como actividad social, enfatizando pues una brecha ontológica. Por último, lo que es la infometría, pues es el estudio de los aspectos cuantitativos de la información en cualquier forma, no solo a partir de registros catalográficos o bibliografías, y abarca cualquier grupo social, por lo que no se limita solo al científico. Puede incorporar, utilizar y ampliar los diversos estudios de evaluación de la información que se encuentran fuera de los límites de la bibliometría y de la cienciometría. Y para ir terminando pues con este importante ejercicio y estos importantes temas, tenemos una tabla que es la tipología para la definición, clasificación de la bibliometría, la cienciometría y la infometría según McGrath. Aquí como vemos tenemos cuatro tipos de tipologías, que la tipología objeto de estudio en la bibliometría sería los libros, documentos, revistas, artículos, autores y usuarios. En cienciometría serían disciplinas, materias, campos, esferas, y en informetría serían palabras, documentos, bases de datos. Aquí otra tipología que es la variable. En bibliometría se cuenta como números en circulación, citas, frecuencias de aparición de palabras, longitud de las oraciones, etcétera. En cienciometría son aspectos que diferencian a las disciplinas, a las subdisciplinas, los que son las revistas, autores, trabajos, forma en que se comunican los científicos. Y en la informetría difiere de la cienciometría en los propósitos de las variables, como por ejemplo medir la recuperación, la relevancia, el recordatorio, etcétera. Como tercera, perdón, tipología, están los métodos. En bibliometría se clasifica como clasificación, frecuencia, distribución. En cienciometría es el análisis de conjuntos y de correspondencia. En infometría es el modelo rector espacio, modelos booleanos de recuperación, modelos probabilísticos, lenguajes de procesamiento, enfoques basados en conocimiento y tesauros. Como por última tipología son los objetivos. En bibliometría es asignar los recursos, tiempos, dineros, etcétera. En cienciometría es identificar esferas de interés donde se encuentran las materias a comprender, como en qué frecuencia se comunican los científicos. Y en la infometría es aumentar la eficiencia de la recuperación. Bueno, eso sería todo por el momento. Espero que esta presentación sea de su total agrado. Les deseo a todos bendiciones. Mil gracias.